Bien, el tema es el utilitarismo y vamos a hablar de esta corriente ética que surge en Inglaterra a finales del siglo XVIII y se desarrolla durante el siglo XIX. Tiene como representantes a algunos pensadores que, aparte de ser teóricos en la ética, también eran teóricos en la economía, como James Mill y John Stuart Mill. El principal representante podríamos decir que es Jeremy Bentham, quien pues sugiere más sobre esta postura. El nombre ya dice algo al respecto. El utilitarismo pues viene de esta palabra que es útil, es decir, eh, esta doctrina ética no se basa tanto en los valores universales, en las ideas de justicia o en las ideas de un valor que pueda ser aplicable para todos, sino en lo que cada caso resulte más beneficioso para el sujeto y en específico a lo que pueda satisfacer las necesidades o los deseos humanos bien individuales y bien colectivos. Así útiles pueden ser cosas, pero también acciones. Y hay que entender que esta doctrina se fue perfeccionando a lo que inicialmente proponía Bentham. John Stuart Mill añade esta idea de que muchas veces lo útil puede ser lo beneficioso no solo para un sujeto, sino para el colectivo de las personas, es decir, lo que nos sirve a todos finalmente también nos conviene a los que sea a los individuos en concreto. Entre sus postulados éticos, el utilitarismo afirma que se debe buscar la máxima felicidad posible para el mayor número de personas. Pero, ¿cuál es el concepto de felicidad que maneja el utilitarismo? Pues el utilitarismo identifica la felicidad con el placer. Ya no tanto, como les decía ahorita, con los ideales máximos, con las ideas universales de lo que es bueno, y que no nos agrada. No, para el utilitarismo lo bueno va a ser el placer, y dice que el ser humano siempre se conduce buscando el placer y evitando el dolor, ¿no? Entonces la moral se convierte en una especie de hedonismo. Hedonismo quiere decir la búsqueda por el placer, pero un cálculo en esta búsqueda por el placer, un cálculo donde lo que elijamos nos traiga lo más placentero, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Así se hace una tabla de los criterios que deben de guiar al hombre para la búsqueda del placer, es decir, lo que más dure, el placer más intenso, el placer que esté más cercano, el placer que sea más extenso, el placer que sea más cierto, que tengamos la mayor certeza de que lo vamos a obtener, el placer que sea más puro, es decir, que no esté contaminado por ningún tipo de dolor, y el placer que pueda ser más fecundo, es decir, que nos conduzca a placeres posteriores. Es decir, hacer un cálculo para que lo que ahorita vayamos a elegir en cualquier circunstancia no sea placentero ahorita y después nos traiga problemas, ¿no? Es decir, en cualquier ejemplo al respecto podemos hablar, ¿no? A lo mejor ahorita sacio mis ganas de comer con una comida que me causó mucho placer al paladar, es decir, estaba muy rica, pero quizá en el futuro me va a hacer daño, me va a hacer engordar, me va a hacer sentir culpa. Y todo eso es calcular finalmente cuál va a ser el mejor placer en un futuro. Es decir, vamos a tratar de que lo que ahora consideramos como algo bueno y placentero para nosotros en el futuro no nos traiga más problemas, que nos dure más tiempo, que sea más intenso, que sea más puro y que sea más fecundo. Es una doctrina muy difundida en la actualidad. Muchas de las personas, aunque no sepan que son utilitaristas, generalmente viven esta teoría ética, aunque no hayan leído nunca sobre el utilitarismo. Es muy utilizada también en la política, en la dirigencia de las grandes naciones, muy difundida en Estados Unidos. Esto es el pan de cada día para las políticas estadounidenses y para el modo de vida que vive el hombre contemporáneo.